Llevamos 8 años casados y todo el mundo sabe que llevamos juntos más de una década y seguimos tan enamorados como el día que nos conocimos. Yo también lo pensé. Hasta el terremoto. La mujer que siempre afirmó amarme se arrojó frente a su exnovio sin pensarlo 2 veces, protegiéndolo del peligro. Fue entonces cuando me di cuenta, ella me había estado mintiendo todo el tiempo. Hoy es el cumpleaños de mi esposa. Estuve semanas planeando una sorpresa para ella. Reservé un salón de banquetes en un hotel, invité a amigos y familiares a celebrar con nosotros. Por una vez, su expresión, que solía ser fría y serena, se suavizó. Una calidez poco común brilló en sus ojos cuando dijo, «George, eres tan bueno conmigo». No pude evitar reírme, mirándola con profundo afecto. ¿Con quién más podría ser bueno, si no contigo? Luego saqué el regalo que tanto me había esforzado en preparar, un par de relojes de lujo a juego. El diseño tachonado de diamantes era elegante y estilizado, y exudaba un brillo discreto. Luca, nuestro hijo, una vez mencionó que llevaba mucho tiempo mirando este reloj, pero que nunca se atrevía a comprarlo. Así que viajé al extranjero solo para adquirirlo en una subasta, sin escatimar en gastos. Pensé que ella estaría feliz. Pero cuando vio el reloj, una extraña emoción cruzó su rostro. Su habitual actitud tranquila y serena se volvió gélida mientras me miraba fijamente. ¿Cómo lo supiste? Su reacción me tomó por sorpresa, pero aún así le coloqué con cuidado el reloj en la muñeca. Lo vi en tu diario. Si te gusta, entonces deberías tenerlo. No es que no podamos permitírnoslo. Por un momento, su expresión vaciló. Luego, me miró con una mirada desconocida, llena de un inconfundible disgusto. Nunca había visto esa expresión en su rostro antes. Y lo que es peor, estaba dirigida a mí. Sin dudarlo, arrancó el reloj y lo arrojó al suelo. El costoso regalo que había preparado con tanto esmero se rompió en pedazos ante mis ojos. Su voz era aguda cuando preguntó, ¿revisaste mi diario? Me quedé atónito por la intensidad de su reacción. Sabía que ella siempre había sido ferozmente protectora de su privacidad y nunca había dejado que nadie tocara su teléfono, y mucho menos algo tan personal como un diario. Pero nunca esperé que su mirada pasara de la ternura al odio en un instante. Tan crudo. Tan descarnado. Me dejó congelado en el lugar. A diferencia de la mayoría de los hombres, nunca sentí la necesidad de comprobar el paradero de mi esposa ni de entrometerme en sus asuntos privados. Cada uno merece su propio espacio. Confié en ella. La amaba. Tal como siempre lo había creído, ella confió en mí y también me amó. Había algo extraño en su reacción. Aún así, decidí no pensar demasiado en ello. En lugar de eso, suavicé mi voz y dije, Luca me lo dijo. Si te gusta algo, cómpralo. No hay necesidad de contenerse solo para ahorrar dinero. Ante mis palabras, la tensión en sus cejas se alivió instantáneamente. Luego, sin previo aviso, me rodeó con sus brazos. Sabes que no me gusta que la gente revise mis cosas. Me quedé desconcertado por un momento, pero no le di demasiadas vueltas. Al ver sus rasgos delicados y hermosos, sentí una inexplicable sensación de alivio. Anna Collins, dije con un suave suspiro, ahora tenemos dinero. Ya no tienes que vivir frugalmente como antes. Solo quiero que seas feliz. De repente, sonrió y sus ojos se curvaron en suaves medialunas mientras me miraba. George, casarme contigo es lo más feliz que me ha pasado en la vida. La abracé con fuerza, inhalando el familiar aroma de su perfume. Yo también. Pero entonces su mirada se desvió más allá de mi hombro y la calidez de su expresión se desvaneció. Seguí su mirada y vi a un hombre de pie en el otro extremo del salón de banquetes. Era increíblemente atractivo, vestía un traje impecablemente confeccionado y tenía la mirada fija en mi esposa. Y como hombre que soy, reconocí esa mirada al instante. Un hambre posesiva. La ira estalló en mi pecho y cerré los puños a los costados. Pero antes de que pudiera decir algo, Anna de repente se acercó, ahuecó mi rostro entre sus manos y me besó. Por un momento me quedé congelada. Aplausos y vítores estallaron a nuestro alrededor, y ella se apartó con una suave sonrisa. Voy al baño. Asentí y observé mientras ella desaparecía entre la multitud. No mucho después de que ella se fue, las luces del pasillo parpadearon y luego se apagaron por completo. La oscuridad se tragó la habitación. Los gritos de pánico resonaron entre los invitados. Mi primer pensamiento fue sobre Anna. Estaba sola. Odiaba la oscuridad. ¿Tendría miedo? Tranquilicé rápidamente a los huéspedes, encontré al personal del hotel y les ordené que solucionaran el problema antes de dirigirme al baño a buscarla. Pero nunca podría haber anticipado lo que vería cuando las luces finalmente volvieran a encenderse.
Sentí una opresión en el pecho por la preocupación, y me encontré con una imagen que hizo que sintiera escalofríos en las venas. Anna estaba en los brazos de otro hombre. El mismo que la había estado observando con esa mirada repugnante hace unos momentos. Me quedé congelado. Mi instinto me decía que Anna Collins nunca había sido de las que se acercaba físicamente a otros hombres. Ni siquiera a su propio hermano. Pero antes de poder dar un paso adelante, lo vi. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Levantó su rostro hacia el de él. Y lo besó. Ni un toque vacilante ni fugaz. Un beso profundo, urgente y absorbente. Algo dentro de mí se rompió. Las venas de mis puños apretados se hincharon mientras una oleada de pura rabia y devastación se apoderó de mí. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Apenas pude reprimir el impulso de alejar a ese hombre de ella y golpearlo contra el suelo. Pero al final, mis dedos se relajaron lentamente y mis pasos se detuvieron. No me moví. Me quedé allí, mirando cómo la mujer que había amado durante más de una década destrozaba todo lo que teníamos en un instante. Cuando Anna regresó al banquete, noté que se había vuelto a aplicar el lápiz labial. Pero aún así, sus labios todavía estaban hinchados, de forma antinatural. Y ella se había cambiado a un vestido diferente. Fijé mi mirada en ella, observando a la mujer frente a mí, su sonrisa radiante, su humor visiblemente más ligero que antes. Ella se inclinó hacia mí con naturalidad, mirándome con ojos suaves y cariñosos. Era difícil creer que alguien como ella pudiera hacer trampa. Tal vez todo esto fuera solo un malentendido. Me esforcé por mantener la voz firme, intentando sonar lo más normal posible. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y hasta te cambiaste de ropa? Ella respondió con suavidad y sin expresión preocupada, se fue la luz hace un rato. Choqué con un camarero y me derramé algo encima. Una excusa perfecta. Pero yo la había visto. Había observado con mis propios ojos cómo ella y aquel hombre entraban en una habitación de hotel y no salían durante media hora. Como un tonto, quise creer que ella no tenía nada que ver con él. Pero ella me había mentido. Esa noche no pude dormir. Sin embargo, Anna ya se había quedado dormida desde hacía mucho tiempo. En la penumbra, mi mirada se posó en las tenues marcas rojas de su cuello. Instintivamente, mis dedos se extendieron y los rozaron. Anna siempre había sido una mujer comedida. Nunca se permitió perder la compostura, nunca permitió que nadie la viera vulnerable. Incluso cuando su familia se declaró en quiebra, se comportó con la misma elegancia fría e intocable. Incluso cuando necesitaba mi ayuda, nunca suplicaba, mandaba, como una niña orgullosa que se negaba a que el mundo la destrozara. Y eso me encantaba de ella. Su orgullo. Su confianza inquebrantable. Pero en el fondo, siempre me había arrepentido de una cosa, ella nunca había tomado la iniciativa conmigo. Ni una sola vez. A menos que estuviera profundamente conmovida, ella nunca bajaría la cabeza ni me ofrecería un beso. Pero esta noche, lo había hecho 2 veces. En ambas ocasiones, justo después de notar a ese hombre. Y cuando ella lo miró, su sonrisa era tan suave. ¡Qué calor! Fue entonces cuando me di cuenta de que alguien tan fría y distante como ella podía ser amable. Simplemente, no conmigo. Ella se movió mientras dormía, sus ojos se abrieron revoloteando somnolienta. Con voz suave y somnolienta, murmuró, ¿por qué no estás dormido todavía? Exhalé lentamente. ¿De dónde salieron esas marcas en tu cuello? Sus ojos se abrieron de golpe y su somnolencia desapareció en un instante. Un destello de culpa cruzó su rostro. Entonces, como si se diera cuenta de su error, apartó mi mano de inmediato, con expresión cautelosa. ¿Estás loca? ¿Me estás ahogando en mitad de la noche? Me quedé quieto. ¿Cuándo me convertí en alguien a quien ella miraba de esa manera? Sin decir palabra, dejé el ungüento que había sacado del cajón y le di una mirada tranquila e ilegible. Solo iba a aplicarle un poco de medicina. Luego me giré y salí de la habitación. En mi estudio, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi asistente. Un archivo. Lo abrí y escaneé el nombre en la parte superior. Enrique Howard. Un conocido playboy, heredero de una familia Howard. Todos en la alta sociedad sabían su nombre. Y ahora, yo también lo hice. La razón es que le gustan más las mujeres casadas y ha roto con innumerables mujeres casadas. Él prosperaba seducándolas, alejándolas de sus maridos, haciéndoles creer que eran especiales, solo para descartarlas una vez que las tenía completamente bajo su control. Había sucedido innumerables veces antes. Y ahora, sus miras estaban puestas en mí.
Pensé que su interés estaba en Anna, pero al mirar atrás, me di cuenta de algo escalofriante. Su expresión petulante y burlona esa noche no se refería solo a ella. Se refería a mí. Había asumido que él era simplemente otro hombre atraído por mi esposa. Lo que no esperaba era que Henry Howard fuera el exnovio de Anna. En aquel entonces, antes de que Anna y yo estuviéramos juntos, Henry ya era parte de su vida. Cuanto más leía el archivo, más inquieto me sentía. Anna y Henry habían crecido juntos, eran novios desde la infancia y habían sido inseparables durante años. Pero algo había cambiado. En algún momento se separaron y, poco después, la familia Collins entró en decadencia. Henry, sin embargo, se fue al extranjero y siguió viviendo una vida lujosa y sin esfuerzos, mientras Anna luchaba por evitar que su mundo se desmoronara. Lo que no entendí fue, ¿por qué había regresado de repente después de todos estos años? Al recordar aquella noche, la imagen de ellos abrazados ardía en mis ojos. La ira hervía en lo más profundo de mi pecho. Me quedé en el balcón, fumando toda la noche, mirando fijamente la oscuridad como si pudiera darme las respuestas que necesitaba. Cuando amaneció, mi frustración no había disminuido en lo más mínimo. Quería enfrentarla. Pero algunas cosas, una vez dichas, nunca se pueden retractar. Y había pasado toda mi vida sin amor ni familia, no estaba preparada para ver mi propia familia desmoronarse. Entonces, me cuestioné a mí mismo. ¿La había descuidado? ¿Mi ausencia había dejado un vacío que ella buscaba llenar en otra parte? Quizás ese era el problema. Así que tomé una decisión. Durante el mes siguiente, me alejé del trabajo y me dediqué a estar en casa, a estar presente. Pero en lugar de calidez, encontré irritación. Me miró con el ceño fruncido y la impaciencia se reflejaba claramente en su voz. ¿De verdad planeas quedarte en casa todos los días y no ir a trabajar? Puedo trabajar desde casa, le dije con dulzura. De esa manera, puedo estar con ustedes dos. Sus cejas se suavizaron levemente, pero su tono permaneció distante. No quiero ser una distracción. Vuelve a la oficina mañana. Luca no te necesita cerca todo el tiempo. Sostuve su mirada, buscando algo, cualquier cosa, que me dijera que ella todavía me quería aquí. Pero yo quiero estar contigo, dije en voz más baja. ¿No quieres que esté contigo? Por un momento, ella no dijo nada. Luego, sin decir palabra, se levantó y regresó al dormitorio, cerrando la puerta detrás de ella. Lo intenté de nuevo. Reservé billetes de avión y planifiqué un viaje, una escapada solo para nosotros dos. Ella se negó. Tengo cosas que hacer, dijo ella rotundamente. Vete tú solo. Luca escuchó y se volvió hacia mí, con la decepción evidente en sus ojos. Papá, ¿mamá no quiere ir con nosotros? Le pasé la mano por el pelo y le ofrecí una pequeña sonrisa. ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? Quizá cambie de opinión. La esperanza brilló en su expresión mientras corría hacia ella. Anna me miró de reojo antes de levantarlo en sus brazos. Está bien, dijo ella suspirando. Nos iremos. Hicimos un viaje al mar, abordando un yate que navegaba a lo largo de las olas. La brisa salada barría el aire, llevando el olor del océano. Sostuve a Luca en mis brazos mientras Anna estaba junto a la barandilla, mirando el horizonte. Ella parecía distante. Perdido en mis pensamientos. Saqué mi cámara y capturé el momento. Ella se giró y le sonrió suavemente a nuestro hijo. Por primera vez en mucho tiempo, vi un rastro de paz en su expresión. Recordé una ocasión, hace mucho tiempo, en la que ella estaba debajo de un árbol, inclinando ligeramente la cabeza mientras me miraba. ¿Tomamos una foto para recordar este momento?, preguntó. Asentí y ella le entregó su teléfono a un transeúnte, pidiéndole que nos tomara una foto. En aquel entonces, aunque la vida era dura, irradiamos felicidad. Ojalá el tiempo se hubiera podido detener en ese momento. Ahora le pedí a un transeúnte que nos tomara otra foto. Pero esta vez, su sonrisa se desvaneció. Me miró por un momento, con una expresión indescifrable. Quizás todavía recordaba aquellos días. La envolví a ella y a Luca con mis brazos, incapaz de ocultar mi propia sonrisa. Después de tomar la foto, frunció el ceño ligeramente y me miró fijamente. ¿Estás tan feliz? ¿Te acuerdas? Pregunté con voz suave. En aquel entonces, soñábamos con tener un hijo. Acaricié la suave mejilla de Luca. Ahora sí. Y solo quiero que sigamos siendo felices para siempre. Esperé su respuesta. Pero ella no dijo nada. Viajamos a muchos lugares y cuando regresamos a casa ya había pasado un mes. Tan pronto como cruzamos la puerta, Luca vitoreó y se lanzó al sofá. Lo miré y mi corazón se llenó de calidez.
Entonces Anna me llamó al balcón. Esta vez acepté por el bien de Luca, dijo con frialdad. La próxima vez, no me vuelvas a preguntar. Ya te lo dije, tengo cosas que hacer. La alegría que había sentido momentos atrás se desvaneció. La ilusión a la que me había aferrado desesperadamente se hizo añicos, obligándome a regresar a la realidad. La estudié y sentí una opresión en el pecho. ¿No eres feliz? Ella no respondió. Ella simplemente se alejó, como si incluso hablarme fuera demasiado esfuerzo. Después de eso, comenzó a vestirse con más cuidado, saliendo de casa a la misma hora todos los días. Por la noche, cuando regresaba, la observaba en silencio. Una noche, después de contenerme durante demasiado tiempo, finalmente hablé. Te encanta Londres, ¿verdad? Vamos este fin de semana. Ella ni siquiera lo dudó. No. Tengo cosas que hacer. Me había tragado mi frustración durante semanas. Pero la próxima vez que ella estaba a punto de irse, no pude contenerlo por más tiempo. ¿Vas a salir otra vez? Pregunté con voz más firme de lo que me sentía. Ella tarareó en reconocimiento. Le cogí la mano y le coloqué el reloj reparado en la muñeca. Las grietas habían sido restauradas por completo, no quedaba rastro de la rotura anterior. Ella me miró sorprendida. Me puse el reloj a juego en la muñeca y dije con voz firme, he oído que si dos personas enamoradas llevan estos relojes, nunca se separarán. Ella se burló. ¿De verdad crees eso? Eso es solo un truco de ventas, una estrategia de marketing barata. Solté una risita silenciosa. Sí, lo creo. Entonces, bajando la voz, pregunté, Anna, estaremos enamorados para siempre, ¿verdad? Siempre estaremos juntos, ¿no? Ella tarareó en respuesta, con un tono de voz despreocupado. Por supuesto, ¿de qué tonterías estás hablando? Dios, cómo quería creerle. Forcé una sonrisa. Anna, si tienes algo en mente, dímelo. Se supone que somos las personas más cercanas del mundo. Entonces mi voz bajó más. Anna, no me mientas. ¿Sabes cuánto odio que me mientan? Ella simplemente se encogió de hombros, con expresión indiferente. Entonces, sin dudarlo, extendió la mano y me quitó el reloj de la muñeca, con los labios curvados en una sonrisa burlona. Ya que me estás haciendo un regalo, debería ser un par. Me llevaré este también. Dicho esto, me dedicó una sonrisa juguetona, agarró su bolso y salió por la puerta. Me senté en mi auto, estacionado junto a la acera, observándola mientras subía a un elegante auto deportivo rojo. El asiento del conductor lo ocupaba nada menos que Henry Howard. Así que este era su supuesto amigo. Así que esto fue en lo que se convirtió el amor cuando se pudrió de adentro hacia afuera. Le había dado una oportunidad tras otra, hice la vista gorda y no me metí en sus asuntos. Le había dado pistas una tras otra, esperando que ella confesara. Pero todo lo que conseguí fue esto. La llamé. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que finalmente ella contestara. A través del altavoz podía escuchar el viento aullando de fondo. Su voz sonó ronca. No me esperes despierta. Te lo dije, salí con amigos. Deja de molestarme. Y, como si eso no fuera suficiente, añadió, y esta vez estaré fuera por un par de semanas. Vuelve a trabajar. No tienes que esperarme. No dije nada. Ella colgó. Seguí su auto y observé cómo aceleraban hacia la pista de carreras. Fue entonces cuando me di cuenta, hoy era la carrera de Henry. Había hecho una apuesta, conduciendo un coche de lujo con una hermosa mujer en el asiento del pasajero, deleitándose con su inevitable victoria. Este era su gesto característico. Innumerables mujeres habían caído rendidas ante su encanto y decían que era el hombre más romántico que habían conocido. Había pensado que Anna sería diferente. Después de todo, cuando le propuse matrimonio, hice todo lo posible, esparcí innumerables rosas por el suelo y me arrodillé ante ella con un ramo en la mano. Ella se había burlado. ¡Qué chabacano!, había dicho ella. ¿Quién propone matrimonio así hoy en día? Pedí consejo a mis amigos, pero todos eran solteros y tan despistados como yo. Al final, recurrí a buscar en internet. La llevé a ver la aurora boreal. La llevé al cine, le tomé la mano y capturé cada momento en fotografías. Pero ella lo había descartado todo. ¿Crees que este tipo de cosas funcionan con alguien que no sea una jovencita ingenua?, había dicho. Me reí, bromeando, ¿no eres uno? Pero ahora, ella y Henry se habían convertido en el escándalo más candente del mes. Su romance estuvo en todas partes, expuesto, fotografiado, apareció en los titulares.
Los paparazzi incluso habían rastreado sus viajes, mapeando su paradero durante el último mes. Fue entonces cuando me di cuenta, mientras yo estaba en casa, tratando de estar presente para ella, Anna había estado con Henry todo el tiempo. Cuando la llevaba de viaje, me encontraba irritante. Pero con él, las fotos la mostraban radiante y radiante. Su sonrisa fue como una bofetada en mi cara. En una imagen, se besaron en un balcón. En otra, se rieron juntos en la entrada de un hotel. Incluso había una foto de ellos parados en una ventana, capturados en un momento inequívocamente íntimo. Henry no solo era famoso, era calculador. Esto no fue un accidente. Él quería que esto se viera. Y yo sabía por qué. Pensé en la tierra que había adquirido, la misma tierra que la familia Howard había estado desesperada por tener en sus manos. Poco después, Henry apareció en mi vida. Una rabia profunda me invadió. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos mientras barría todo de mi escritorio con un movimiento violento. Jadeé en busca de aire, pero mi pecho se apretó, el aire se negaba a llenar mis pulmones. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el frasco de pastillas que estaba en mi escritorio. Luché para abrir la tapa, y cuando finalmente lo hice, mis dedos temblaban tanto que las pastillas se derramaron en el suelo. Me desplomé y mi cuerpo golpeó el suelo frío. A lo lejos, oí que la ama de llaves entraba corriendo, con la voz cargada de pánico. «Señor George. ¿Qué sucede?» Cuando llegó el médico, ya había llamado a Anna. Le rogué que volviera a casa. Pero al otro lado de la línea. No había nada. Ni siquiera una respuesta. Incluso sin comprobarlo, sabía exactamente dónde estaba. Ella estaba con él. Todos los días, los tabloides se llenaban de titulares sobre el último escándalo de Henry Howard, y esta vez, el hombre al que apuntaba era yo. Qué ridículo que Anna no pudiera verlo. Un hombre como Henry no era capaz de amar. Había estado enferma durante 4 o 5 días, pero desde el momento en que salió por la puerta, Anna no había regresado. Quizás fue la fiebre. Quizás fue el aislamiento. Pero en mi mente, seguía repitiendo el mismo pensamiento una y otra vez. Si ella volviera y me explicara todo. No importaba qué excusa me diera, podía dejarlo ir. Lo dejaría ir. Pero ella nunca lo hizo. Los mensajes que envié desaparecieron en la nada. Mientras tanto, ella y Henry estaban en los titulares. Vi fotos de ellos de vacaciones en Hawái. Y luego, Anna publicó una foto en línea. No es cualquier imagen. Alguien había desenterrado su cuenta anónima, una cuenta privada que usaba para publicar pensamientos que nunca compartía en ningún otro lugar. Me quedé mirando la última publicación. Una selfie a contraluz de ella apoyada en la espalda de un hombre, con su sonrisa radiante y dulce. El título me provocó un escalofrío en las venas. Anna, quiero estar contigo para siempre. No quiero volver a casa. Y debajo de ella. Henry, entonces no te vayas a casa. Te cuidaré toda la vida. Mi pecho se apretó. Me desplacé hacia abajo. Más fotos. Uno los mostró de la mano, con los dedos entrelazados. En sus muñecas. Los relojes a juego que le había regalado. En el pie de foto escribió. No creo en supersticiones. Pero creo en ti. Y luego. Otra publicación. Una foto de ella y Henry en una noria, besándose. Su título decía. Dicen que si os besáis en una noria estaréis juntos para siempre. Si pudiera elegir, querría que la persona que esté a mi lado siempre fueras tú. Y debajo de ella. Henry, bebé, siempre estaremos juntos. Esta cuenta. Todo este relato. Fue dedicado a él. Un espacio secreto donde se habían estado dejando mensajes el uno al otro. Un lugar donde no existía. Y mientras me desplazaba por las páginas, la comprensión me golpeó como una espada en el pecho. Incluso después de que Henry estuvo en el extranjero durante todos esos años. Nunca habían dejado de hablar. ¿Me había amado alguna vez? ¿O siempre había sido él? Si ella lo amaba, ¿por qué se quedó conmigo? ¿Por qué me había mentido una y otra vez, diciendo que me amaba? Un frío profundo y entumecedor se apoderó de mí, extendiéndose desde mi pecho hasta las puntas de mis dedos. Entonces, como si nada hubiera pasado. Como si todavía estuviera ciego a todo esto. Un nuevo mensaje de ella apareció en mi pantalla. Anna, el mes que viene me voy de viaje con mis amigos. No me vengáis a buscar. Ella todavía pensaba que no lo sabía. Todavía creía que podía continuar con esta farsa. Y, sin embargo, en cada imagen.
Ella llevaba el reloj que le había regalado en su cumpleaños. Y Henry a su lado llevaba mi reloj. Lo reconocí al instante. El reloj en la muñeca de Henry. El mismo reloj del que Anna se había burlado. El que ella me había arrancado de la muñeca con una sonrisa burlona, descartándolo como nada más que una tonta superstición. Probablemente no tenía idea de cuánto esfuerzo había puesto para adquirir ese par. Un conjunto único, el único par en el mundo. Un símbolo de la eternidad. ¿Ella pensó que realmente creía en esas tonterías? Después de más de una década juntos, ¿nunca lo había entendido? Todo lo que hice, cada elección, cada gesto, fue para su felicidad. Pero ahora ella le había dado ese reloj. Lo absurdo de todo aquello me pareció una broma cruel. Durante los 3 años que estuvimos casados, imaginé innumerables veces cómo sería envejecer con Anna. Caminando de la mano, uno al lado del otro, contentos en nuestro amor tranquilo. Nunca pensé que se desmoronaría en menos de 4 años. Nunca pensé que ella se convertiría en el tipo de mujer que más despreciaba. Sufrí de asma desde la infancia. Después de la aventura de mi padre, él se volvió a casar sin dudarlo. ¿Y yo? Me abandonaron, me dejaron al cuidado de mi madre, que había sido llevada al borde de la locura por su traición. En sus peores momentos, no veía diferencia entre amigos y enemigos. Hubo noches en las que realmente creí que ella quería matarme. Una noche, mientras dormía, me apuñaló en el abdomen. Casi muero. Si los vecinos no me hubieran descubierto a tiempo, no habría sobrevivido. Más tarde, mi madre murió en un accidente automovilístico. Y me acogió una señora mayor que vivía al lado, la única persona que alguna vez me mostró amabilidad. Desde entonces, he odiado a los tramposos. Detesto la deshonestidad. Falso amor, engaño, traición. Me enferma. Unos días después, Anna finalmente regresó a casa. Parecía nerviosa y corrió hacia mí con voz firme. No es lo que parece. Salí con mis amigos, no tengo nada que ver con Henry. Ella habló con convicción y con mirada firme. Si no hubiera visto todo con mis propios ojos, tal vez le habría creído. Ella fue así de convincente. No dije nada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras me miraba. Luca entró corriendo por la puerta, con su vocecita llena de preocupación. Mamá, papá, ¿qué pasa? Anna instintivamente extendió la mano para abrazarlo, pero la detuve. Me volví hacia la criada y le dije, lleva a Luca a su habitación. Una vez que se fue, la miré y dije las palabras que ya había decidido. Anna, vamos a divorciarnos. No había vacilación en mi voz. No había enojo. No había pena. Solo una finalidad fría y distante. Se sentía igual que los días que pasé enfermo en cama, marcando su número una y otra vez, esperando que respondiera. Ella nunca lo hizo. Ni una sola llamada. Ni una sola respuesta. Fue entonces cuando me di cuenta, mi amor por ella ya había muerto. Se había desvanecido en el entumecimiento, luego se retorció en disgusto. Si ya no me quisiera podría haberlo dicho. Pero ¿por qué tuvo que traicionarme? ¿Por qué la mujer que amé durante más de una década se convirtió en alguien capaz de esto? Los ojos de Anna se abrieron con incredulidad. Entonces ella dejó escapar una risa fría. ¿Prefieres creer en esos tabloides de mala calidad que en mí? No respondí. En lugar de eso, arrojé una pila de fotos sobre la mesa. Fotografías de ella y Henry, de ellos tocándose, riendo, abrazándose. En el momento en que los vio, su rostro palideció. Durante mucho tiempo ella permaneció en silencio. Luego se burló, con un tono sarcástico en la voz, «¿Así que eso es todo? ¿Hiciste que la gente me siguiera?» Dejé escapar una risa sin humor. ¿Tenía que hacerlo? Pregunté con voz cortante. Tus fotos están por todas partes, Anna. ¿De verdad crees que Henry te ama? Su expresión se ensombreció. George, ya te lo dije. Solo somos amigos. Aún ahora. Incluso cuando la evidencia estaba frente a ella. Ella todavía no lo admitiría. Sentí un nudo en el estómago y los últimos restos de paciencia que me quedaban se acabaron. Me burlé. Anna, te vi. Esa noche, en el pasillo. Te vi besándolo. Sus labios se separaron como para hablar. Pero no salió nada. Su rostro palideció aún más. Cerré los ojos brevemente, reprimiendo el dolor agudo en mi pecho. Ya no importaba. Había esperado. Durante días esperé con la esperanza de que regresara y me dijera la verdad. Pero ella nunca lo hizo.
Había tantas cosas que quería preguntarle. Si querías estar con Henry, ¿por qué no me lo dijiste primero? ¿Por qué tuviste que mentir? Pero al final, me tragué cada pregunta, cada gramo de ira. Exhalé lentamente y repetí, Anna, divorciémonos. Ella abrió la boca de nuevo. Pero esta vez no dijo una palabra. Había pensado en este momento innumerables veces. Lo di vueltas en mi mente, tratando de darle sentido. Pero cada vez que lo hacía, sentía como si otra espada me cortara el corazón y no dejara nada más que heridas abiertas. Pero ahora que lo había dicho en voz alta, una extraña sensación de alivio me invadió. Anna me miró fijamente, con expresión paralizada por la sorpresa, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿Quieres el divorcio? Repitió con voz temblorosa. Sí. Las lágrimas brotaron de sus ojos, derramándose por su rostro, manchando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Ella dio un paso adelante, como para abrazarme, pero yo evité su toque. Su tono se volvió brusco, casi desesperado. No voy a aceptar esto. Luca ya es demasiado mayor. ¿De verdad vas a separar a nuestra familia por esto? Sus lágrimas caían libremente, pero su determinación se mantuvo inquebrantable. Me niego a divorciarme de ti, George. Te amo. Henry y yo solo estábamos bromeando, tienes que creerme. Solté una risa fría y amarga. Lo que quiero, dije lentamente, es una mujer que envejezca conmigo. Una mujer que esté a mi lado y viva una vida pacífica, no alguien que juegue con mis cosas. Su cuerpo se puso rígido. Le puse los papeles del divorcio delante. Mi voz carecía de calidez. Te daré una casa y una parte de las acciones de la empresa. No tendrás que preocuparte por tu futuro. Anna meneó la cabeza furiosamente. No me importa. No puedes hacerme esto. Yo di a luz a Luca por ti. Su voz se quebró. No puedes tirarme así como así. La miré y mis labios se curvaron en una sonrisa fría. Si Luca no es realmente mi hijo, bajé la voz y la hice más aguda, entonces me aseguraré de que la familia Collins sea completamente exterminada. Su rostro se puso pálido como la muerte. Ella negó con la cabeza una y otra vez, pero no le dirigí ni una mirada más. Y luego, una pequeña voz desde la puerta. Me giré y allí estaba. Es Luca. Me incliné y lo levanté en mis brazos. Hablé en voz baja, porque no estás durmiendo. Sus ojos grandes e inocentes me miraron, llenos de confusión y tristeza. Papá, no te divorcies de mamá, ¿vale? Sus deditos se aferraron a mi camisa. No quiero perder a mi mamá. Sentí que se me cerraba la garganta. Durante un largo momento no pude hablar. Entonces, finalmente, extendí la mano y le alboroté el suave cabello. Sé bueno, Luca, murmuré. Aunque no estemos juntos, tu madre y yo te seguiremos amando. Desde entonces, Anna apenas salió de casa. En lugar de eso, se dedicó a intentar recuperarme. Ella cocinaba platos que nunca se había molestado en preparar antes, rondando la cocina como si esperara demostrar algo. Una noche, la criada puso un plato delante de mí y me dijo sonriendo, «Señor George, la señora lo preparó ella misma». Anna estaba de pie junto a la mesa, esperando mi reacción con cautelosa anticipación. Pero ni siquiera miré el plato. Mi voz permaneció indiferente. ¿Cuándo vas a firmar? Su expresión vaciló, pero se obligó a mantener la compostura. Te lo dije, no firmaré, dijo con firmeza. Luca necesita a su madre. Y te prometo, te lo juro, que nunca volveré a ver a Henry. Cuando estaba en la escuela secundaria, fui objeto de un acoso incesante. Por más que hablé, nadie hizo nada. Entonces ella apareció. La chica intocable y superior. Ella me defendió sin vacilar, luchó contra la injusticia con palabras duras y una convicción inquebrantable. No solo los detuvo, sino que logró que los expulsaran. Desde ese momento me enamoré de ella. Parecía fría y distante, pero en el fondo era amable. En la secundaria, cuando ella tenía dificultades con sus estudios, yo le di clases particulares. Cuando ella se enfermó, viajé en autobús en plena noche solo para verla. Me quedé afuera de su casa toda la noche, de pie bajo la lluvia. Por la mañana, yo también me había enfermado. Pero cuando me enfermé, no había nadie que me cuidara. No tenía padres, ni familia. Me crió una vecina mayor que hizo lo que pudo, pero cuando me desmayé con fiebre, no había nadie allí. Excepto ella. Ella vino a buscarme. Ella se quedó a mi lado. En mis momentos más solitarios y desesperados, ella fue la única persona que me hizo sentir que no estaba completamente solo.
Quizás por eso me obsesioné tanto con el éxito. Cuando has vivido una auténtica desesperación, el dinero se convierte en algo más que una herramienta, se convierte en un escudo. Una forma de no volver a sentirte impotente nunca más. Así que trabajé. Día y noche, sin descanso. Hice todos los trabajos que pude. Fundé mi propio negocio y me abrí camino desde la nada. En un momento dado, estaba en un banquete, rodeado de herederos ricos, obligado a participar en juegos de bebida que no podía rechazar. Bebí hasta que me dio un calambre en el estómago, hasta que me desplomé y vomité sangre. Me llevaron de urgencia al hospital en mitad de la noche. Pero incluso mientras yacía en la cama del hospital, solo había un pensamiento que me mantenía despierto. Tengo que triunfar. Tengo que proteger a la gente que amo. El fracaso nunca fue una opción. Y al final lo hice. Construí algo desde cero. Y fue solo entonces, solo cuando demostré mi valía, que la familia Collins aceptó que Anna se casara conmigo. Pensé que tendríamos una vida hermosa y feliz juntos. Nunca imaginé que terminaría así. No importaba cuánto intentara complacerme, no importaba cuán desesperadamente buscara mi atención. La ignoré. Habían pasado 20 días. Ella estaba parada frente a mí en mi estudio, sus ojos llenos de desesperación. ¿Ya te has decidido? Pregunté sin emoción alguna. No me divorciaré de ti. Luego, dejó que su bata se deslizara de sus hombros, parándose frente a mí con nada más que su propia vulnerabilidad. Las lágrimas brillaron en sus ojos mientras susurraba, «George, ¿ya no me amas?» La miré fríamente. «Lo único que siento por ti ahora», dije, mi voz cortando el silencio, «es asco». Ella inclinó la cabeza hacia atrás y sus cálidos labios presionaron contra los míos. Sus pestañas temblaban mientras suplicaba y su voz se quebraba. «George, no me abandones. Si nos divorciamos, ¿qué pasará con Luca?» Su rostro se contrajo de dolor mientras se deshacía en sollozos. Y lo único que podía pensar era: ¿alguna vez consideró las consecuencias cuando estaba en los brazos de otro hombre? La empujé y salí. Pero cuando entré al pasillo, me quedé paralizado. Una figura pequeña y en pánico salió disparada. Es Luca. De todas las personas atrapadas en este lío, él era a quien más le había fallado. Anna incluso involucró a su familia, utilizándolos como mediadores. Sí, lo que hizo Anna estuvo mal, admitieron, pero como esposo, tú también tienes responsabilidades. Un matrimonio no se trata solo de ganar dinero, se trata de estar presente para tu familia. Luego vino el golpe final. Si insistes en el divorcio, ¿qué pasará con Luca? Solo tiene 5 años. ¿De verdad puede soportar tener que separarle de su madre? Y entonces, mi hijo vino corriendo. Sus pequeños brazos me envolvieron con fuerza y su voz temblaba de miedo. Papá, por favor, no te divorcies de mamá. No quiero ser un niño sin mamá. Al final, me rendí. No para Anna. Para Luca. Pero incluso mientras me quedé, no podía soportar estar cerca de ella. Así que tomé una decisión. Yo esperaría. Hasta que Luca cumplió 18 años. Entonces, me iría. Sorprendentemente, la vida se instaló en algo parecido a la paz. Me concentré en el trabajo. Anna se quedó en casa con Luca, llevándolo de paseo y desempeñando el papel de madre perfecta. Todos los días veía la sonrisa brillante y feliz de mi hijo. Y cada vez, me dejaba con un sentimiento complicado que no podía nombrar. Luego llegó mi cumpleaños. Anna me preparó un regalo. Lo abrí y mis dedos se quedaron quietos. Era el mismo reloj que le había regalado una vez. ¿Se estaba burlando de mí? Su voz era suave, casi frágil, mientras hablaba. Ya volví. Le dije que habíamos terminado. Luego me miró con tranquila expectativa. George, ha pasado tanto tiempo. ¿No es hora de que me perdones? Antes de que pudiera responder, Luca entró corriendo y me abrazó. Me besó la mejilla y sonrió. Feliz cumpleaños, papá. Luego, su vocecita se suavizó mientras suplicaba, papá, por favor perdona a mamá, ¿de acuerdo? Exhalé lentamente. Y, en contra de mi mejor juicio. Asentí. No hay otra razón. Solo para Luca. Pero en el fondo, sentí que algo se agitaba. Un tenue rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, ella había cambiado. Quizás podría confiar en ella otra vez. Nunca esperé que la traición llegara tan rápido. Llevé a mi hija al parque de diversiones. Fue al baño. Entonces se produjo el terremoto.
Fue como si el cielo se hubiera derrumbado y el mundo se hubiera sumido en la oscuridad. Las rocas cayeron desde arriba. En el momento en que sentí los temblores, actué rápido y me aseguré de que mi hija fuera llevada a un lugar seguro antes de darme la vuelta para buscarla. Gritos y lamentos llenaron el aire. Busqué frenéticamente, abriéndome paso entre el caos, hasta que finalmente vi a Anna. Ella agarraba el brazo de Henry, su cabeza estaba cubierta de sangre mientras se tambaleaban entre la multitud aterrorizada, tratando de escapar. Por un breve momento, todo quedó inquietantemente en silencio, como si el mundo mismo hubiera dejado de respirar. Cuando finalmente cesaron los temblores, una calma inquietante se instaló sobre la devastación. Pedí ayuda y organicé las labores de rescate. Milagrosamente, no hubo víctimas y ni siquiera los heridos se encontraban en estado crítico. Después de asegurarme de que todos habían sido trasladados al hospital, esperé. Finalmente, Anna llegó, cubierta de polvo, de pie junto al hombre que ahora estaba sucio de pies a cabeza. Incluso en medio de un desastre, a pesar de su miedo, se mantuvo alerta, solo para proteger a su exnovio, Henry. La observé durante todo el camino de regreso. Era como si hubiera olvidado que, además de Henry, tenía un hijo. Tenía un marido. Estábamos allí también, en medio del mismo caos. Debería haberlo sabido. Ese era el tipo de mujer que era. Cuando me vio, dudó, como si quisiera explicarme. Pero a mí no me importó escucharla. Ya había preparado los papeles del divorcio. Incluso después del divorcio, ella seguiría recibiendo la mitad de todo. A ella le gustaba mucho Henry, ¿no? Entonces podría irse a vivir con él. Cuando llegué a casa, preparé sus pertenencias y las envié a su casa. Ella se negó a firmar los papeles, aferrándose a su justificación, estaba herido. ¿Cómo pude quedarme allí parada y verlo morir? ¿Lo sabías? Pregunté con frialdad. El niño estaba aterrorizado. Pero a pesar del miedo, siguió buscándote. Anna, ¿mereces ese tipo de preocupación? Su rostro se puso pálido como la muerte. No le dirigí ni una mirada más. A partir de hoy, ya no eres mi esposa. Si ella se negaba a firmar, tomaría la vía legal. Al final me fue concedida la custodia del niño. Había asumido que, después del divorcio, Anna acabaría con Henry. Lo que no esperaba era que Henry estuviera casado desde hacía mucho tiempo y que estuviera viviendo en el extranjero con su esposa. Su relación con Anna no tenía nada que ver con el amor. Era simplemente una estratagema en nuestro conflicto comercial. Al final, conseguí el terreno por el que habíamos estado compitiendo y, frustrado, Henry recurrió a Anna. Al parecer, Anna tampoco había previsto este resultado. Había sido infiel durante nuestro matrimonio, había perdido la custodia de nuestro hijo y ahora no tenía nada. La próxima vez que la vi, estaba arrodillada afuera de mi casa, pidiendo perdón. Me detuve en mi auto, listo para entrar, pero ella se interpuso y me bloqueó el paso. Su rostro estaba demacrado y su expresión desesperada. Lo lamento, de verdad, dijo con voz entrecortada. Nunca debí haber estado con Henry. Al principio, solo buscaba emociones fuertes, nunca tuve la intención de dejarte. George, te amo. Hubo un tiempo en que esas palabras podrían haberme disgustado. Ahora, no significaban nada. La miré con tranquila indiferencia. Tu amor me repugna, dije. Si sigues molestándome, haré que te echen. Pero estaba histérica, las lágrimas le corrían por el rostro mientras sacudía la cabeza con violencia. No. Si no me amas, atropéllame. No me iré, ni siquiera muerta. Esta vez sé que me equivoqué, sollozó. Nunca debí dejarlo entrar en mi vida. Lo siento, pero no puedo vivir sin ti. La miré fijamente y de repente comprendí. No tienes por qué preocuparte, dije rotundamente. No tocaré a tu familia. Por el bien de Luca, incluso los ayudaré. Ella se tambaleó hacia atrás, con el rostro lleno de confusión. Eso no es lo que quise decir. Perdí la paciencia. ¿Te vas o no? Si no te vas, dejaré que se encargue la seguridad. Sus palabras se entrechocaban, presas del pánico y sin coherencia. ¿No me crees? Te lo demostraré. Te lo juro, te amo de verdad. No tomé en serio sus palabras. Hasta que un día escuché una noticia inesperada, se había convertido en la amante de Henry. Henry, siempre un showman, decidió hacerlo público. Incluso me etiquetó en las redes sociales. Me encantan las mujeres casadas. Especialmente la esposa del señor George. Es increíble. Bajé la mirada y no dije nada. Internet estalló en compasión por mí,
pero no le presté atención. En cambio, concentré mi tiempo en cuidar a mi hijo. Mientras tanto, la familia Howard sufría bajo mi represalia silenciosa y calculada. Henry, un playboy de pies a cabeza. En el pasado, nadie se atrevía a desafiarlo, sin importar lo que hiciera. Su familia era demasiado poderosa y su influencia, demasiado vasta. Pero últimamente, las cosas no habían ido bien para la familia Howard y, cuando la situación se volvió en su contra, finalmente llamó a mi puerta. Me tomé mi tiempo para observarlo. Comparado con la figura segura e intocable que había sido en esa gala, ahora estaba frente a mí en total desgracia. A pesar de su frustración, se obligó a contener su irritación, lo que solo lo hizo parecer aún más ridículo. Señor George, dijo, en un tono mucho más humilde que antes. Fui un tonto en el pasado. Espero que pueda olvidar el pasado. No le dirigí ni una segunda mirada antes de indicarle a mis hombres que lo echaran. Henry exhaló bruscamente, forzando una risa. Es solo una mujer. Si todavía la quieres, te la devolveré. No esperaba que la expresión de Anna cambiara en ese instante, del anhelo al absoluto disgusto. No tenía ningún interés en perder ni un segundo más con un hombre como Henry. Siguió volviendo una y otra vez, pero siempre lo rechazaban. Pero un día cambió de táctica, llevó a Anna con él. En el momento que la vi casi no la reconocí. Parecía vacía, completamente agotada. Pero incluso entonces, no entendía por qué había elegido a Henry. Incluso si la vida en la familia Collins era difícil después de nuestro divorcio, habría sido mejor que esto. Y sin embargo, allí estaba ella, reducida a nada. Henry la empujó hacia adelante con rudeza. Ve a servirle al señor George. Anna dio un paso vacilante hacia mí, pero mi mirada permaneció fija en Henry. Entrecerré los ojos. ¿Qué se supone que significa esto? Algo no estaba bien. Y al segundo siguiente, la expresión petulante de Henry se congeló. Su rostro se contrajo por la sorpresa. Miró su abdomen, donde la sangre se extendía rápidamente por su inmaculada camisa blanca. Su cuerpo se tambaleó y luego se desplomó. Anna se volvió hacia mí, con el rostro bañado en lágrimas y una desesperación frenética. ¿Ahora, crees que te amo? Amor, repetí con voz monótona. Mirándola a los ojos, todo lo que vi fue locura. No había en mí ni rastro de emoción, solo repulsión. Anna, dije con tono cortante, no disfraces tu egoísmo y lo llames amor. Lo que has hecho, lo único que has demostrado es que la madre de Luca es una asesina. El triunfo en su rostro vaciló, congelándose en algo ilegible. Al final se la llevaron. Resultó que Henry no era su única víctima, también había asesinado a su esposa. Mientras Henry yacía medio muerto en una sala de operaciones, Anna pereció en prisión. Y poco después, se supo la noticia, Henry también había sucumbido a sus heridas.